vivir lo que vivió la iglesia al principio. Eso siempre lo he deseado. He suspirado por eso, he llorado por eso y siento que se llegó el tiempo. Pero de la misma manera, así como con el libro de los Hechos, los que participaban de eso eran muy pocos, ¿verdad? Muchos sí eran objetos de sanidades, eran objetos de milagros, pero no eran parte de ser portadores de esa gloria. Entonces yo le pido al Señor que nosotros seamos tenidos por dignos de participar de lo que el Señor va a hacer. Le pido que no se mueva espiritualmente donde está. Dios está haciendo algo y usted preste atención. Hermano, si usted todavía tiene el concepto que esto es una religión de caricatura, está muy equivocado. Si usted cree que esto es lo mismo que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años, lo que estamos por vivir no lo vivieron ni nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos. Estamos por vivir la venida secreta del Señor, y eso, hermano, por mucho ni la iglesia al principio lo vivió, ¿verdad? Ellos lo desearon, pero no era para ellos, era para nosotros. Entonces deberíamos aprender a clamar, a desear lo que Dios va a hacer en medio de nosotros para ser partícipe de ello. Entonces acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tomarnos en cuenta, por tenernos por dignos, Señor, de escuchar tu palabra. Permite, por favor, que al descender tu palabra a nuestro corazón, la podamos digerir adecuadamente y podamos comprender la profundidad, la altura, la anchura, Señor. Que podamos comprender las distintas dimensiones de tu palabra y podamos entresacar dentro de la misma el mensaje encriptado que tú tienes para nosotros. Por favor, auxílianos para hablar con rectitud tu palabra y para que tu revelación no sea estorbada mientras llega a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Solo les recuerdo que la otra semana, a partir del miércoles al domingo, con excepción del jueves, de ahí sí, miércoles, viernes, sábado y domingo, tenemos nuestras actividades en los horarios habituales, ¿verdad? La diferencia va a ser que el sábado vamos a tener actividad a las 7 de la noche y el sábado no tenemos actividad a esa hora, pero de ahí todos los días. Y una cuestión ahí especial que el Señor puso en nuestro corazón es que el día sábado vamos a tener una actividad para damas que se llama Entre Nosotras, ¿verdad? No es solo para damas adultas, es para todas las mujeres de la iglesia y las que usted quiere invitar. Si usted cree que Dios le puede hablar, traiga un invitado. Y si tal vez usted dice, pero es que yo no puedo evangelizar, como me cuesta, invítelo a venir a la iglesia. Esa es una forma de evangelizar, y deje que el ministro desde el púlpito le hable, sin conocerle, que el Señor le hable a través de eso. Entonces se lo cuento para que lo tenga presente. Lo hemos venido anunciando desde hace ratos, hermano, para que usted se prepare. Si escucho yo que me dice, mi hermano, no puedo porque esto, y yo veo que fue porque no se preparó, lo voy a lamentar mucho. No se lo voy a decir, por supuesto, pero lo voy a lamentar mucho, porque es una bendición que hemos preparado para usted, para que usted se goce, ¿verdad? En esa visita pastoral que tenemos. Entonces, habiéndole dicho eso, yo quiero prácticamente hablar con usted de un tema que le he puesto por nombre, la casa con nombre. Y quiero ir directamente al texto de Isaías 56:7, que después se repite en los evangelios, que dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para los pueblos. Es decir, la casa del Señor tiene un nombre.
La casa del Señor dice que será llamada casa de oración. Por eso se llama la casa con nombre, porque resulta que esta palabra casa es la palabra bayit. Y como usted sabe, y si no pues se lo cuento, lo hemos venido platicando, o lo he platicado en algunos momentos, porque de alguna manera también nuestro apóstol nos lo ha enseñado. Y es que la primera palabra que se utiliza en la Biblia es la palabra Bereshit. Esta palabra se utiliza para decir en el principio. Todas las tres palabras esas en hebreo solo se dice Bereshit. Esa palabra Bereshit empieza con la letra Bet, y como las letras en hebreo tienen significado, cada letra tiene un significado. La letra Bet del hebreo significa Bayit, y Bayit es casa. Y no solo casa, sino significa familia. Y eso quiere decir que el Señor está desde el principio interesado en las familias, en las casas. Por eso dice la Biblia que en Él reciben nombre las familias en los cielos y en la tierra. Dios siempre pensó en bendecir familias y que nosotros como familias busquemos al Señor. Entonces fíjese que aquí la palabra oración pues es eso, es oración, es intercesión, es súplica, es ruego. La oración, hermano, tiene que ir como mutando en nosotros. A medida que avanzamos en el tabernáculo, nosotros nos damos cuenta cuando estamos en el atrio, solo en el atrio, cuando nuestra oración se vuelve plana. No pareciera ser que no pasa, no sube de tono, ahí se queda planita. Si usted está experimentando eso, usted está orando en el atrio, pero usted tiene que avanzar, usted tiene que entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Es decir, tiene que haber en usted súplica, tiene que haber ruego, tiene que haber intercesión, ¿verdad? Para que usted pueda entrar hasta la misma presencia de Dios y que la oración cumpla su efecto. Entonces, la palabra compuesta aquí vendría a ser Bayit Tefilá. Entonces, así le iba a poner el nombre, pero algunos me iban a decir que ya me siento yo que soy judío, pero no. Le iba a poner así, pero dije, mejor le pongo la casa con nombre. Pero en realidad, la casa del Señor se llama Bayit Tefilá, la casa de oración. Y entonces, resulta que, según lo que vemos, no solo es mi casa será llamada casa de oración, sino mi familia será llamada familia de oración. Cuando el Señor iba a ser entregado, se llevó a los tres de costumbre, a los tres cercanos, se los llevó al Getsemaní. Y Él les dijo, espérenme aquí, oren por mí. Y no podían, digamos, a medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor, de un evento importante, va a ser necesario que se manifiesten en nosotros los seres de oración que en realidad somos. Pero algunos no van a poder. Algunos van a estar tan metidos en lo que está pasando en ese momento que no van a poder entrar al lugar santísimo. Y es necesario que en nosotros realmente se manifieste eso. Mire, por eso el Señor puso en nuestro corazón. Yo sé que usted ora en su casa. Bueno, yo me imagino pues que ora. Y yo también sé que hace el esfuerzo, incluso, eso no estoy seguro, pero me imagino pues que hace el esfuerzo por orar con el apóstol a las 5:30 de la mañana. Yo no lo miro ahí, pero imagino que se conecta por YouTube, ¿verdad? Y si no, lo invito a que lo haga. Realmente el Señor ha ido cambiando nuestra forma de orar, no porque no oráramos, sino porque la oración en el tiempo final tiene que ir cambiando. Tenemos que convertirnos en una casa de oración. Pero como es un tema familiar, definitivamente Dios quiere que en nuestras casas se manifieste la oración. Ya no solo orar por los alimentos, porque a veces consideramos que una oración por los alimentos es suficiente para continuar el día, y aunque es importante orar por los alimentos, la oración tiene que ser una constante en nuestro corazón. Que usted sepa que Dios lo escucha, que usted sepa que Dios lo está esperando en el lugar santísimo. Pero no una oración, hermano, en donde solo llegamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, sino que sea una oración inspirada por Él, que Él mismo nos empiece a decir por qué orar y qué pedir. Porque yo sé que hay gente que puede orar
4 horas, pero siempre dice lo mismo. Y no es así. Tiene que ser una oración inspirada por el Señor. Entonces en nuestra casa debe haber oración constante. Debemos aprender a cambiar el ambiente en nuestra casa. ¿Cuántos creen en los milagros? Ok, usted con su oración puede provocar milagros en su casa. Y es eso precisamente lo que le quiero hablar. Porque esto está vinculado literalmente con la oración. Esto que le voy a mencionar sucede con la oración. Y si usted y yo oramos, ya no le estoy diciendo orar en la iglesia, sino en nuestra casa, esto va a empezar a suceder en nuestra casa. Y entonces cuando vengamos a la iglesia, el ambiente no va a estar así como lo encontramos hoy. ¿Qué? No puede el ambiente estar así, porque usted va a venir encendido. ¿Y quién apaga un fuego encendido? Pero cuando uno viene humeando, ay hermano, si no lo soplan a uno, uno se termina. Entonces, yo le quiero mostrar algunas cosas que yo sé que usted ha leído, pero ahora bajo el ángulo de que lo que detona esto es la oración. Si nosotros oramos, si nosotros realmente nos convertimos en familias de oración, nosotros vamos a ver esto que le voy a mostrar. Entonces quiero empezar con esto. Hechos capítulo 9 versículos 40 al 42. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, si había un cadáver porque estaba muerto, ¿verdad? Dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Una de las cosas que sucede cuando hay este tipo de milagros es que todos creen, pero lo impresionante es el que provocó el milagro. Eso es lo impresionante, que todos crean. Hermano, perdone, yo sé que es bueno creer, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan delante de Dios. O sea que el creer no es suficiente. Hermano, tenemos, si me lo permite decirlo así, tenemos que ser provocadores de milagros. Y no porque nosotros estamos haciendo algo que Dios no quiere hacer. No, Dios lo quiere hacer, pero quizás no estamos todavía en el punto. Lo decía la profecía. Todavía no estamos en la analogía de fe respecto al milagro que Dios quiere causar. Entonces, fíjese que aquí el milagro fue la resurrección de un muerto. Mire ese Pedro, hermano, qué fe tenía. Ese hombre tenía fe. ¿Se recuerda? En la puerta de la hermosa: no tengo plata ni oro. No es que no orara, ¿verdad? Sino que no tenía, porque algunos dicen que Pedro no oraba porque él dijo: no tengo plata ni oro. No, pero se refería al metal. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Fe. Y entonces rápido, no le dijo: va, prueba un poquito, solo mueve un dedito a ver si te puedes mover. No le dijo al paralítico: levántate, le dijo, y anda. Y yo no me imagino, la Biblia lo dice, que lo jaló y se levantó. Y mire aquí, como que Pedro sabía lo que hacía, hermano. Porque aquí viene, la niña estaba muerta. Y viene y le dice: Tabita, le habla. Y la levantó de una vez. O sea, no es que sacó a la gente para que nadie se diera cuenta y empezó. Que nadie se dio cuenta. Levántate. Para que nadie oyera y que no quedara avergonzado, porque si no se avergonzaba. Si no se levantaba, que iba a quedar mal él. No, él sabía lo que estaba haciendo. Lo impresionante es que, aunque ellos tenían una autoridad para hacer esto, él oró. Entonces, cuando oramos, estas cosas se manifiestan, hermano. Estas cosas se manifiestan cuando oramos.
tenemos que creerlo. Mire, yo soy fiel creyente de lo siguiente: aquel cristiano que no ora no cree que Dios lo escucha. Porque si usted cree que Dios lo escucha, usted ora. Ahora, yo entiendo si todavía no tiene formada esa buena costumbre, pero empiece. No ponga cronómetro. Hoy solo voy a orar 2 horas. No, si no tiene la costumbre, al minuto ya no va a tener nada que decir. Y le voy a dar un consejo que a mí me funciona. Todos tenemos una forma de orar, hermano, diferentes. Todos. Por ejemplo, a mí me cuesta quedarme quieto. Yo cuando oro, taca, 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 y ahí ando, hermano, de un lado para otro. Me cuesta quedarme aquí y orar solo aquí. No puedo. A veces me arrodillo, a veces no. A veces caminando en toda la casa ando. Pero le voy a dar un secreto. A algunos no les funcionará, a mí me funciona. Y es que yo hago mi lista de cosas por las que voy a orar. Las demás cosas el Señor me las va poniendo, pero a veces la lista la hago aquí, en la mente. Voy a orar por esto, por esto, por esto. Porque, hermano, al principio, cuando uno no está acostumbrado a orar, Dios te bendiga, Padre, le dice uno, ¿no? ¿Verdad? Ya no sabe ni qué más decir. Entonces tenemos que comprender que el Señor está interesado en que oremos para provocar milagros. Lo veo, lo siento muy callado. ¿Usted quiere ver milagros en su casa? Ok, entonces tiene que orar. Tenemos que orar, tenemos que unirnos, hermano. Mire, yo estoy convencido que Dios va a hacer milagros en medio de nosotros. Estoy, pero mire, más que convencido. Y creo que ya los está haciendo. Pero yo no solo los quiero ver para mí, yo los quiero ver para usted. Yo quiero que usted mismo ponga las manos y que me venga contando feliz: hermano, puse las manos y se sanó. No va a creer que le va a contestar como el Señor Jesús le contestó a sus discípulos. No se alegren por eso, alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo también me voy a emocionar por eso. Pero, hermano, necesitamos eso. Mire, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, a los que tienen ya al menos unos 2 años de ser cristianos, ¿quién de ustedes ha deseado vivir este evangelio? Todos. Todos. Porque, hermano, yo creo que el Señor el mejor vino lo deja para de último. Y entonces Dios está dejando para de último lo mejor. Entonces hay que orar para que venga resurrección de muertos. Ahora, que se resucite un muerto no es solo que va a haber un féretro en la calle y nosotros vamos a ir a orar y se va a levantar el individuo. Eso es glorioso también, pero esto también representa a recuperar lo que se daba por perdido. Eso significa milagros, hermano, de cosas que todos los demás dicen: no, ya se acabó. Y usted ora y de repente mira que empieza a brotar otra vez. Esos son milagros que vienen como consecuencia de su oración y de su fe. No se dé por vencido, usted pelee. Y va a ver, cuando usted pelea y ora por eso, hermano, va a haber unos milagros sorprendentes. A veces el Señor nos lleva a situaciones en la casa delicadas, complicadas, para que aprendamos a clamar, para que en familia nos reunamos, oremos. Hermano, después no quiere dejar de orar uno. Fíjese que en una ocasión nos llama un amigo y nos dice, un amigo mío, pero ya era amigo de la familia y los hijos de él, amigos de nuestros hijos, y nos llama y nos dice: tenemos un problema. ¿Cómo se llamaba el problema que tenía? Una hernia discal. ¿Saben qué es eso? La persona era una niña y estaba inmóvil en la cama, no se podía mover, pero de un día para otro, así de repente ya quedó ahí tendida y todavía tenía el diagnóstico, una hernia discal. Y entonces me llama, porque mire, es impresionante cuando Dios quiere ponerlo a usted a orar.
Dios empieza a mover gente a pedirle que usted ore por ellos, porque Dios quiere que usted se ejercite en esto. Entonces nos llamaron y me dice el amigo, llorando: tengo un problema, mi hija se está quedando paralítica y no sé qué hacer. El doctor dice que hay que operarla, pero la operación es muy riesgosa y es probable que no pueda caminar. Llegamos, porque andábamos fuera, llegamos a la casa y empezamos a orar con mi familia. Y a orar, hermano, pero como todos los conocíamos, ya no solo era orar, sino llorar por esa niña, hermano, tener compasión de esa niña. Y le pedimos al Señor. Y en un momento de la oración, yo empiezo a ver, mire, yo no soy ni médico ni especialista en rayos X, pero yo empecé a ver una columna vertebral en medio de mi oración. Y yo no sé cómo es una hernia discal, pero entre vértebras se llaman, ¿no? Lo que une, entre vértebra y vértebra había una como chibola ahí, hermano, como salida así, y estaba ahí metida. Y en medio de la oración, yo todo loco, hermano, y empecé a decir toda hernia, y yo hice así como que la agarraba, hermano. Y entonces después la columna vertebral se quedó sin eso, y seguimos orando y todo. ¿Cuál fue la noticia? Que ese día la niña de la nada se levantó y ahí anda como que nada le hubiera pasado. Entonces dígame usted, ¿cómo se queda uno? Uno dice, wow, o sea que Dios sí hizo algo. Claro, si Dios puede hacerlo, pero Él nos quiere usar a nosotros. Él quiere que nosotros realmente nos comportemos como hijos de Dios, que podamos clamar, hermano, que llegue ese nivel de confianza, que Dios en sueños le muestre cuando hay algo que va a pasar, para que usted se levante a orar, a interceder, y de repente no pasó nada y la gente dice, no iba a pasar, y usted sabe, por eso me levantaron, por eso Dios me habló. Sí, porque usted es un representante de Dios aquí en la tierra, pero cuando hace bien las cosas. Entonces, que el Señor nos ayude a recuperar lo que se da por perdido. Si usted cree que algo es imposible, esa es la especialidad de la oración, las cosas que son imposibles. Amén. Mire esta otra, Génesis capítulo 20, versículos del 17 al 18. Abraham oró a Dios, el padre de la fe, ¿verdad? Y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué sucedió? Déjeme contarle. Abraham descendió a Egipto, y cuando descendió a Egipto fue cuando le dijo a su esposa, quiero pedirte que digas que eres mi hermana, porque no va a hacer que los egipcios se enamoren de ti y al ver que somos esposos me maten. Entonces vas a decir que eres mi hermana. Entonces Abimelec, los siervos de Abimelec la ven y miran que es una hermosura de mujer, y entonces se la llevan al rey, al faraón, Abimelec, se la llevan y le dicen, mira esta mujer que está aquí. Y entonces él la lleva a su cama, a su casa. Y las intenciones de Abimelec era eso que le dije, que ahorita que me confundí, pero él realmente eso era lo que quería. Pero Dios dijo, yo no voy a dejar que contaminen la simiente, porque Isaac todavía no había nacido. Entonces dijo Dios, yo voy a cerrar todas las matrices, la matriz de la esposa de Abimelec, la matriz de todas las mujeres de Egipto, incluyendo a la matriz de Sara. La voy a cerrar para que no haya una contaminación a la hora que Abimelec tenga algo que ver con Sara. En otras palabras, si eso no hubiera sido quitado, hermano, hoy estaríamos hablando de un pueblo no existente llamado Egipto. No se hubieran podido reproducir, se hubieran terminado. Entonces el Señor se le aparece en sueños a Abimelec y le dice, ¿sabes la mujer de quién tienes en tu casa? Y Abimelec se queda, de nadie, si es hermana de aquel hombre que está ahí. No, le dijo, ese hombre es un profeta, le dijo. Entonces, si tú
Si tú no le haces nada a la mujer y la devuelves, el profeta va a orar por ti y tú vas a ser sano y toda tu familia también. Entonces así lo hizo. Lo interesante de esto es que todo empieza con la oración de Abraham. Abraham ora y las matrices se vuelven a abrir. Hermano, esto es interesante, porque lo que había pasado con Abimelech y con todo Egipto era el resultado de una maldición. O sea que la oración es poderosa para anular maldiciones, hermano. Fíjese que hay mucho pueblo de Dios asustados por una brujería y no se dan cuenta que tienen de su lado a un Dios más poderoso que un brujo. Hermano, el brujo nada es. Si es en la Biblia, ¿qué es un brujo? Un brujo es aquel que cuando ve el poder de Dios quiere comprarlo porque no tiene ese poder, y a usted se lo ponen a disposición. Le digo la verdad, a mí me asusta más fallarle al Señor y que el Señor se aleje de mí. Eso me asusta más. Pero estar en el Señor y que me digan a mí que hay un brujo, pues se podrán levantar un montón. Pero el Dios que yo tengo y el que usted tiene es más poderoso que ellos. Son buenos para esto, para hablar, para intimidar. Pero si usted, ojo con lo que le voy a decir, si usted está bien con el Señor, no le pegan las maldiciones, no le pegan las hechicerías, no le pegan las brujerías, nada de eso, nada le pega. El problema es que usted se salga. Y entonces viene una maldición de ese tipo y lo agarra a usted, aunque sea hijo de Dios. Y después hay que desenchamucarlo y hay que hacerle un montón de cosas. Que el Señor nos ayude. Pero la oración es poderosa para eso. La oración puede agarrar una maldición que haya pegado y la puede despegar. Así. Qué tremendo. Que el Señor nos ayude. Ahora, la maldición la tenía este hombre como consecuencia de sus acciones. Hay maldiciones que en la familia venimos arrastrando como consecuencia de nuestras acciones. ¿Sabe que Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel y no podía? Lo maldecía y Dios cambiaba la maldición por bendición. Lo volvía a maldecir y lo mismo, y no pasaba nada. Y Balac, que era el que lo había contratado a Balaam, le dijo, ya llegó un momento que le dijo, bueno, te estoy pagando, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Balaam, como le gustaba el dinero y sabía que le podían quitar el dinero, le dijo, mira, yo no puedo maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido, pero sí te puedo decir algo, conozco a ese Dios, y cuando sí va a pegar la maldición es si tú haces que ese pueblo le falla a Dios. Entonces le propuso a aquel profeta caído, le propuso a Balac que llevara prostitutas en medio del pueblo, para que el pueblo se acostara, los hombres del pueblo se acostaran con ellas. Y entonces cuando le fallaron a Dios, Dios mismo los maldijo. Mire qué problema ese. Entonces hay maldiciones que están en casa porque abrimos puertas. Lo más duro y trágico de esto es que ni siquiera nos hayamos dado cuenta. A veces nos acostumbramos a caminar en medio de las maldiciones y con las consecuencias de las maldiciones sin darnos cuenta que somos hijos y como hijos herederos y podemos disponer de la liberación. Pero para eso necesitamos orar. Lo que anhela mi corazón, y yo creo que el corazón de Dios también, es que nos convirtamos en gente de oración en la casa, que peleemos batallas en la casa, que desautoricemos todo tipo de maldición, hermano, que ha llegado a nuestra casa. Yo le voy a decir algo. Cuando no hay risas en la casa, a veces lo asociamos, no, pero es que en mi familia así fue siempre. Pero ¿por qué es así? Cuando no hay alegría en la casa, ¿no será que hay algo ahí? Eso hay que investigarlo. Hay que echar fuera toda maldición. Si a usted lo hicieron nueva criatura, lo hicieron un pueblo de parte de Dios,
Entonces no puede ser que Dios nos haga a algunos disfrutar de todo y a otros no disfrutan nada del evangelio. Algunos dicen, es que el evangelio es tan aburrido. Tal vez para el que lo está diciendo, pero este evangelio es poderoso, hermano. Este evangelio es de vivirlo todos los días y uno se queda asombrado de lo que Dios está haciendo. Así que la primera, resurrección de muertos, recuperar lo que se había perdido. La segunda, prácticamente la oración sirve para abrir matrices, para quitar maldiciones. Mire esta otra, Éxodo capítulo 10, versículos del 18 al 19. Y Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Las langostas, dice la Biblia, que son uno de los ejércitos de Dios. Pero ¿qué hacen las langostas? Las langostas no van a pensar que son esas que se comen así de como mariscos, ¿verdad? No, son chapulines. Así le llaman aquí, ¿no? ¿Sí? Va. Pero hermano, esos insectos tienen una capacidad para devorar impresionante. Esos acaban con una planta desde que son larvas. Acaban con las raíces y cuando ya llegan a una etapa adulta, hermano, terminan con todo, no dejan nada. Es un ejército de devoradores. Tenemos que analizar si en nuestra casa no se nos levantó un devorador. Tenemos que analizarlo. Si usted es una persona a la que Dios bendice, pero a pesar que Dios lo bendice, algo le está cortando esa bendición y no se la está pudiendo disfrutar, usted tiene un devorador en su casa. ¿Y sabe para qué se le levantó? Para enseñarle a orar. Para eso se levantó. Para que usted tome autoridad y empiece a clamar. Y que ya deje esa oración plana que a veces tenemos, de orar como oramos por los alimentos. Señor, bendice estos alimentos que van para adentro. No, sino orar, clamar, interceder, rogar. Hermano, hacer locuras en la casa. ¿Usted hace locuras cuando ora, no? Yo soy bien loco, hermano. Por eso le digo a los hermanos, ay, creo que no les conviene verme orar, hermano. Yo sí soy bien loco, hermano, cuando oro. Tanto que un día estos me dice uno de mis hijos, papi, ¿puedes bajar un poquito la voz? Es que nos despertás a todos cuando estás orándome. No, no me dijo así, ¿verdad? Pero casi. Entonces, lo que pasa es que cuando me conecto a orar con el apóstol, yo uso los audífonos. Y entonces yo no me oigo, pero todos me están escuchando en la casa. Pero yo ando en la casa, hermano, yo tomo este lugar, Señor, y ando brincando. Porque yo creo, hermano, lo que estoy diciendo. Yo creo. Yo quiero que usted crea también. Cuando usted le pida algo a Dios, pídaselo porque cree. Si no, mejor no se lo pida. Va a gastar más saliva. Es más, si usted ora sin fe, va a pecar. Entonces no se meta ese problema. Si usted va a orar, hágalo porque sabe que Dios le va a oír y le va a contestar. Amén. Entonces, todo devorador, fíjese que el devorador no es solo para las cuestiones económicas, aunque eso es muy importante. Hay familias cristianas que han tenido por años un devorador en su casa y no lo han detectado. Ahí lo tienen. De repente al esposo o a la esposa le dan un buen trabajo, pero no salen adelante porque tienen un devorador. Empiezan a levantar y de repente una enfermedad y otra vez para abajo. Ese es un devorador que está ahí. Tenemos que discernir lo que está sucediendo en nuestra casa y tenemos que aprender a orar. Amén. Cuando se enferma su hijo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Le da una pastilla u ora por él? Depende de lo que haga primero, ahí está su fe. Si es la pastilla, mire, yo no le digo que no le dé pastilla, está bueno, hay que dársela, pero ore, ore.
Es impresionante, hermano, los milagros que hace Dios. Pero en eso Dios le enseña a uno a orar. Mire este otro. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 33 al 36. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él. Y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo, mire, Eliseo era igual que yo, loco, yo creo que de él aprendió. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él. Solo le voy a parar un ratito ahí. A veces oramos y como no vemos respuesta, nos desanimamos y ya no seguimos. Usted siga, usted siga, usted siga. Toque esa puerta, toque esa puerta, toque esa puerta. Va a llegar el momento que le van a abrir. Mire, a veces, aunque nos abran, porque desesperamos de tanto estar tocando, pero hay que tocar la puerta. Y si un día lo buscan a usted para que ore por algo, hágase uno con la necesidad que va a orar. Si no, va a orar así: Señor, sí, bendícelo por favor. Queda bien dormido. Cuando uno siente la necesidad, hermano, mire, ¿sabe qué es lo que quiere el Señor? Que aprendamos a orar por otros como oramos por lo de nosotros. Que le digamos, que le lloremos al Señor y que le digamos: papito, mira a esta persona, mira esta necesidad. Si a mí me duele, no te dolerá a ti, Señor. Recuérdele a Dios que Dios es un Dios compasivo. Tenemos que aprender a orar en nuestra casa. Yo sé que usted me va a decir: hermano, si yo oro, si yo lo sé, pero tenemos que ir a otro nivel. Su casa será llamada. Ojo, si allá había gente que oraba. ¿Por qué dice será llamada casa de oración? Porque, hermano, tenemos que convertirnos en gente cuya oración sea su principal arma para lograr lo que quiere. Entonces, voy a seguir. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Este niño estaba muerto. A veces es fácil orar por un niño que tiene una gripe, pero es difícil orar por un niño que ya la cajita de muerto ya la tienen comprada y ya está solo para meterla. Pero ¿sabe qué? El Señor puede levantar a uno y quitarle la gripe, y puede resucitar al otro también. Entonces dice: Eliseo llamó a Giezi era su siervo, y le dijo: llama a la tsunamita. La tsunamita era la mamá del niño. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él dijo: toma a tu hijo. Entonces, hermanos, esta no es solo una resurrección, sino que significa devolver los hijos a los padres. Porque a veces, hermano, si a nosotros nos pasó, uno de hijo tomó decisiones que a los padres no les agradaron, y Dios por misericordia nos agarró y nos regresó a donde teníamos que ir. Porque mire, hermano, todo hijo tiene que terminar dándose cuenta que los papás tenían razón. ¿Sabe qué? A veces uno de chamaco dice: ¿qué va a entender mi papá? Él ya está viejo. Yo tengo 14 años. Sí, su papá ya cumplió 14 hace 20 años quizás. Entonces tenemos que entender que el papá por algo me está advirtiendo. Entonces, así como nosotros tomamos malas decisiones, nuestros hijos las van a tomar también. Bueno, puede ser que las tomen, pero Dios es poderoso para devolverlos. No se canse de orar por ellos. No se canse, siga orando, siga orando. O ya se dio por vencido. No, este no quiere nada con el Señor. Ya dejó de orar usted. No, hay que orar. Hay que orar. Job tenía a sus hijos en la casa y todos los días se levantaba a orar por ellos y a presentar sacrificios por ellos, y los tenía en la casa. ¿Usted cree que el padre del pródigo dijo: ándate, y se quedó tranquilo? Ese papá oraba todos los días, hermano.
clamando por su hijo. ¿Y sabe qué? Dios se lo fue a traer. Y a veces Dios dice: estás orando, de las orejas voy a traer a tu hijo. Porque, hermano, a veces así queremos que de las orejas nos traigan, pero eso también es misericordia de Dios. Así que con su oración sus hijos van a volver. Van a volver. Usted créalo, créalo. Ay, hermano, mire, a mí me ha tocado atender casos aquí. Algunos de ellos ya no están, pero yo recuerdo un caso que le voy a abrir mi corazón. Vino un muchacho una vez y habíamos bien poquitos en la iglesia. Y ese día, cuando ese muchacho entró, solo entró y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo me le quedé viendo y dije yo, en mi mente pasó: ¿no será que porque yo lo miraba así algo como rudo, ¿verdad? Porque mire, hermano, pasan unas cosas bien terribles en las iglesias que a veces la gente no se da cuenta. Usted sabe que algunos ministros los mandan a matar y que la gente a la iglesia llega a matarlos o a controlar, ¿verdad? Y yo lo que pensé: ¿no será que porque habíamos tenido un problemita, no de parte nuestra, sino que en una consejería habíamos aconsejado algo que a otra persona le cayó como en bomba, ¿verdad? Y entonces yo dije: eso se mira raro. Pero cuando terminó, él se me acercó a mí, esa persona. Y resulta que ese día hubieron profecías, la palabra fue dada, y me dice él: pastor, hoy el Señor me habló en las profecías, me habló en la alabanza, me habló en las palabras, me habló por todos lados. Y me recordó que hay una mamá que no ha dejado de orar por mí, me dijo. Y hoy, después que mis padres me rogaron, mis padres están como a unos 200 kilómetros de aquí, me dijo, después que mis padres me rogaron para que yo regresara al Señor y no quise, hoy aquí, avergonzado y humillado, estoy reconociendo que tenían razón y estoy volviendo. Entonces, hermano, la oración puede mucho. En una ocasión yo le he contado que yo iba en un bus y sentí en mi corazón hablarle a una persona que iba en el bus, pero el hombre era grande, hermano. Tal vez medía 1.90, 1.95, era grandote y algo ancho. Y yo dije: ¿será que le hablo, verdad? En eso él rompió el hielo y yo le tiré la palabra que el Señor me había dado. Y el Señor lo que me dijo fue: dile que desde que salió de su casa, su mamá se quedó de rodillas pidiendo por él. Así me dijo el Señor, no me dijo más, solo eso. Y aquel gran hombre en el bus empieza a llorar. Pero no va a creer usted que se agachó y empezó a llorar, hermano, aquel gran hombre. Y toda la gente se quedaba viendo, hermano. Han de haber dicho: ¿qué le haría que está a la par? ¿Qué le iba a hacer yo a ese gran hombre? Y empezó a llorar y me dijo: yo salí de mi casa y le dije a mi mamá: ahorita me voy a tirar al puente, ya no aguanto esta vida. Y le somaté la puerta en la cara a mi mamá. Y todavía cuando iba caminando escuché que mi mamá me dijo: me voy a quedar doblando rodillas por ti. Y fue lo que el Señor me dijo que le dijera, hermano. Entonces, mire cómo una oración es poderosa para perseguir a sus hijos. Dios es bueno. O sea, Dios es poderoso para hacer volver al que se fue. Y a veces no necesariamente que se fue de la iglesia, sino que se fue de nuestro corazón, de nuestro alcance. Yo quiero orar. Esto me está animando para orar, hermano. Yo quiero de veras tener otro nivel de intimidad con el Señor. No me conformo con lo que tengo, quiero más. Quiero más. Entonces, mire esta otra. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Recuérdese, empezamos a hablar de que mi casa será llamada casa de oración. Casa igual familia. Mi familia será llamada familia de oración. Nuestra casa, nuestra familia tiene que ser una familia donde oremos todos. Mire, cuando los niños están pequeños es propicio para que les enseñemos: vengan, no nos dormimos hasta que oremos, porque una vez crecen
hermano, cada uno se va a su cuarto y ya se acabó eso. Hay que aprovechar las edades que tienen, incluso para traerlos a la iglesia, es importante. Por ahí leí un documento que decía que los cristianos que llevaban a sus hijos a la iglesia estaban violando sus derechos humanos porque no había que obligar a los niños a ir a la iglesia. Pues la Biblia no dice así. La Biblia dice que Ana llevaba a Samuel, ella lo fue a poner delante del sacerdote y de ahí lo dejó. Entonces yo creo que aquel que fue instruido en los caminos del Señor, tarde o temprano regresa. Así dice la Biblia. Miren lo que dice acá: cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Mire, hermano, por favor, preste atención a esto. Tenemos que llegar al entendido de cómo Dios trabaja. Aquí no dice que Dios hizo conforme a su voluntad, sino hizo conforme a la palabra de Eliseo. Llegamos a un punto de intimidad con el Señor, que el Señor nos escucha nuestra oración y hace aquellas cosas que estamos pidiendo. Claro, Él pone el querer como el hacer, pero mire lo que dice, que Él, Dios, ¿verdad?, los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Pero ¿quiénes eran estos? Eran enemigos que habían llegado a destruirlos. Entonces, ¿qué significa? Que el Señor va a herir a nuestros enemigos con ceguera, nos va a hacer invisibles ante los enemigos. Se van a levantar enemigos, hermano, y no nos van a ver. Va a decir: ¿y dónde están? Le voy a contar una historia, pero es de la vida real. Un hermano, usted sabe que en China, bueno, en todo Medio Oriente, bueno, ya China es Oriente, ¿verdad?, pero en todo el Medio Oriente es prohibido predicar el evangelio. Y entonces había un hombre que el Señor le puso en su corazón que él tenía que contrabandear Biblias, llevar Biblias a esos lugares. Entonces llevaba su baúl lleno, su cajuela llena de Biblias, e iba en la noche porque iba de contrabando, ¿verdad? Es como que como que alguien dijera: bueno, voy a trasladar droga de un lugar para otro. Él sabe que si lo agarran se va un par de años, pero ¿sabe qué? Por ser cristiano no solo eso, lo pueden matar. Entonces él iba, hermano, con la cajuela llena de Biblias. Y ya lo había hecho varias veces, pero ese día de repente salió un policía en la oscuridad y lo paró. Y que dijo: ay, Señor, hoy sí me tocó. Pensó, ya me mataron. Y entonces que el policía llegó y le dice: abra la cajuela. Y ese hermano se derritió ahí. Él cuenta en su testimonio que solo se agarró el timón y dijo: Padre, ten misericordia. Cuando estaba atrás, el policía le abrió la cajuela, le habló desde la parte de adelante del auto, le abrió la cajuela y el policía se fue para atrás. Y entonces el policía, viendo la cajuela, llamó al piloto, al hermano. Y el hermano así le hacían las piernas, hermano, cuando caminó: y aquí me va a matar, es de noche, ando contrabandeando, ahí está la evidencia, me va a matar. Lo llamó, y cuando llega él: sí, oficial, le dice. Y mire lo que le dice el oficial: ¿para dónde lleva este tomate? Le dice. Tomate. Cuando voltea la cajuela llena de tomate, hermano. Se queda así: llévelo rápido porque miro que se le están pasando unos. Dice, el mismo policía cerró la cajuela y lo dejó ir. Y entonces él viene, agarra el auto todo tembloroso. Cuando ya se aseguró que no estaba el policía, ¿qué cree que hizo? Abrió la cajuela, hermano, y se bajó del carro y fue a ver Biblias, porque él pensó: me cambiaron el cargamento, pero no, hermano, hay milagros que suceden que necesitamos verlos, no para creer, tenemos que creer que se van a dar. Entonces el Señor puede hacernos invisibles a nuestros enemigos, hermano, porque se le van a levantar enemigos, eso es cierto, se le van a levantar.
Mire, se le van a levantar enemigos que antes no eran sus enemigos, solo por buscar al Señor. Téngalo en cuenta. Pero Dios puede enviarles una ceguera para que no lo miren. Y si no, pregúntele a Lot. Lot estaba preocupado en su casa, y aquellos seres, aquellos ángeles que se fueron a traer a Lot, pues o sea, hicieron que quedaran ciegos los que estaban allá afuera. Entonces, hermano, creámosle al Señor. Mire, yo quiero orar por usted. Ya vamos a ver si me da tiempo nomás. Solo este se lo leo rapidito. Segundo libro de Reyes 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Cómo oraría Ezequías? Llorando, hermano, llorando. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Hermano, mire, como le digo, tenemos que dejar esa oración plana que hacemos. Señor, si quieres, sáname. Ya deja de preguntarle eso. Si quieres sanarte, pero tienes que llorar, tienes que derramarte delante del Señor. Ahora, lo que tenía Ezequías era una enfermedad terminal. Y hermano, mira, uno sin enterarse puede vivir con una enfermedad mucho tiempo, pero una vez la persona se entera que tiene un tipo de una de estas enfermedades, hermano, anímicamente se viene para abajo. Porque hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que la gente solo se entera de eso y se derrumban. Ven que todo se destruyó para ellos. Pero Dios es poderoso, hermano, para hacer retroceder un cáncer. Dios es poderoso. Yo he visto gente ser sanada de cáncer, gente que testifica, y ahí están las pruebas. Estas son mis pruebas. También he visto gente tener cáncer y no ser sanadas. Pero esa es otra cosa. Eso es que Dios tiene planes. Pero en cuanto a nosotros, tenemos que aprender a orar. Tenemos, hermano, que aprender a pelear batallas. Si a usted lo mandan a una batalla, usted va a andar con el rifle así, jugando. No, hermano, usted anda con el rifle. No sé cómo se agarra el rifle. Listo, a cualquier cosa. Así tenemos que andar. Que nos convirtamos en gente de oración, porque vamos a empezar a ver milagros. Pero usted decide si quiere ver el partido por televisión o quiere jugar. Usted decide. Yo quiero jugar. Yo quiero verlo de cerca. Yo quiero que el Señor me use para hacerlo, pero también quiero que el Señor lo use a usted. Que el Señor nos confíe los enfermos que Él quiere sanar. Que podamos ver que gente venga a decirnos: yo tenía una enfermedad terminal y Dios me sanó. Pero que usted pueda decir: sí, yo fui el que oré por ese hermano. Si Dios quiere usarlo. Hermano, en nuestra casa tenemos que levantarnos como sacerdotes. Dice la Biblia que el sacerdote se ponía entre la entrada y el altar y lloraba por el pueblo. Tenemos que levantarnos como sacerdotes a orar por nuestra familia. No nos conformemos con un mal diagnóstico. No. Hay que levantarse. Y por cierto, si usted está enfermo, tiene algún problema, yo le digo: no se dé por vencido. No se dé por vencido. Yo he estado orando por algunos de ustedes, y a mí el Señor no me ha dicho que no los quiere sanar. Así que yo voy a seguir orando, y yo sé que el Señor va a hacer un milagro. Pero Dios quiere que usted también se levante. Y mire, hermano, si eso representa que deje 2 horas de su sueño para convertirse en un hombre, una mujer de oración, va a tener que hacerlo. Y va a empezar a ver milagros. Va a empezar a ver milagros. Hace un tiempo el Señor me mostró algo. No puedo entrar en muchos detalles, pero me mostró algo por lo que
empecé a enterar de las cosas, me di cuenta porque el Señor me había despertado a orar por eso. Yo le quiero invitar, si usted quiere convertirse en un hombre y una mujer de oración, que se ponga de pie. Si usted realmente anhela que el Señor derrame sobre usted el anhelo por la oración, yo quiero orar por usted, quiero bendecirle y que el Señor le haga tener gusto por la oración. Que llegue el momento que usted no sienta cómo pasan las horas. Hermano Gigi Ávila, él cuenta en uno de sus libros que en una ocasión él todavía estaba en su trabajo, él era maestro, y sus compañeros le pidieron que orara por los alimentos. Y él empezó a orar por los alimentos, después empezó a orar por otra cosa. Cuando él terminó de orar, fíjese, eso fue a la hora de la comida. Cuando él terminó de orar, ya estaba oscuro y estaba solo. Todos los de su trabajo se fueron porque él no sintió el tiempo. Que el Señor nos ayude para que ya no oremos. Ya llevo 5 minutos, ahora 6 y medio. No, sino que nos metamos en una dimensión de fe y de oración para ver milagros. Yo quiero eso. Yo sé que el Señor lo está haciendo, pero yo le he pedido al Señor que lo que ponga en mí lo ponga en usted también. Y yo le he dicho a usted, y se lo he dicho bien claro, el Señor me habló hace un tiempo y me dijo que en la medida que yo creciera, usted iba a crecer y se iba a desarrollar. Así que lo que el Señor me dé a mí, yo se lo quiero pedir al Señor para usted, y que usted se desarrolle también. Amén. Cierren sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que las señales son las que siguen a la palabra. Por favor, manifiéstate hoy en medio de nosotros. Trae sobre mis hermanos un deseo por la oración, una oración genuina, una oración como la que describe tu palabra, que dice: la oración del justo tiene poder. Permite, Señor, que seamos eficaces en nuestra oración. Quita de nosotros las vanas palabrerías, los discursos sin sentido, y pon en nosotros un espíritu de oración, de intimidad contigo. Que venga sobre nuestra vida la convicción que donde nosotros doblamos rodillas, en donde nosotros levantamos manos, el lugar en donde hemos decidido dentro de nuestra casa que vamos a orar, ahí estás tú, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, derrama sobre nosotros ese deseo, que no podamos dormir hasta que hayamos hablado contigo. Despiértanos por las madrugadas con el deseo de orar, de hablar con aquel que nos ama, de aquel que escucha nuestras necesidades y nos atiende. Si tienes familiares que no conocen a Cristo o andan apartados, que venga sobre ti el deseo por ponerlos en oración constantemente. Que se avive tu fe, que se vuelva a despertar ese deseo por orar. En el nombre de Jesús, que tu casa sea llamada casa de oración. Que tu casa sea llamada casa de intimidad. Que Dios, cuando hable de tu casa, pueda decir: en esta casa me deleito, en esta casa me buscan, yo aquí me presento y hago milagros. Vuelve a la intimidad con el Señor. Vuelve a la intimidad con el Señor. Si tienes familiares enfermos, haz un esfuerzo por recuperar tu intimidad con Dios.
Y sé tú el instrumento para traer sanidad a tu familia. Y a través de ti, toda maldición, toda brujería, toda hechicería se aparte de tu casa de una vez por todas. Que tus enemigos sean cegados y que seas vuelto invisible delante de ellos. Que huyan los devoradores de tu casa en el nombre de Jesús. Si dejaste de orar, si perdiste tu intimidad con el Señor, si te alejaste de Él, si lo abandonaste un día en aquel lugar donde Él se encontraba contigo, dile: yo te pido perdón. Pídele perdón. Dile: yo lo siento tanto, quiero volver a empezar. Yo quiero tener una comunión contigo como nunca antes la había tenido. Que se te manifieste el Señor en tu casa, que se te presente Él ahí, que ángeles te visiten, que ángeles ministradores te lleven un mensaje, que empiezas a tener experiencias con tu amado, que vengan los sueños, que vengan las visiones, que venga la palabra revelada a tu vida, para que se manifieste en ti lo que en verdad eres: una casa de oración. Señor, queremos recuperar lo perdido. Queremos recuperar lo perdido, Señor. Por favor, pon en nosotros el deseo por estar a tu lado. Espíritu Santo, pon palabras en nuestra boca cuando oremos. Quita la pesadez, quita la oposición, quita la desesperación de nuestro corazón cuando levantemos una oración delante de ti. Que seamos como el salmista que dijo: yo he encontrado ánimo para hacer esta oración. Recupera el ánimo para orar. Sé un hombre y una mujer de oración. Que en la iglesia se refleje lo que eres, aquello para lo cual el Señor te llamó. Que se manifieste lo que hay en tus entrañas. Que tu espíritu vuelva a hablar con el Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo suplicamos, Señor, te lo suplicamos. Haz tu obra.